La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar cosas lindas de los jóvenes, de nuestro país, de nuestra realidad aquí cercana, también alrededor de nuestra capital. En fin, en todas partes tenemos jóvenes con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo con esos deseos inmensos, ¿verdad?, de hacer tanto bien. Nuestro programa lleva ese nombre, ¿verdad?, de Jóvenes para otros jóvenes. Pero siempre, siempre, queridos papás, queridas mamás, queridas abuelas y todos los que acompañamos a los jóvenes educadores, siempre en familia. Familia no significa simplemente ese pequeño núcleo de papá y de mamá, ¿verdad?, sino que la familia es toda la sociedad, somos todos nosotros. Vivimos en esta gran aldea, ¿verdad?, que es una gran familia. Y hoy en día la comunicación sabemos que es mucho, mucho más fácil a través de tantos medios, a través de las redes, a través de estos medios de comunicación. Siempre estamos como para formar esa hermosa familia. Y hoy les presento aquí a un grupo que se llama así, Jóvenes al Mando. ¡Qué lindo nombre! Jóvenes al Mando. Ellos se van a presentar, nos van a decir qué están haciendo y también al mismo tiempo recuerden que esto para todos nosotros, para nuestra sociedad, es un compromiso y es un llamado en el sentido de seguir ayudando y apoyando a nuestros jóvenes para que sigan haciendo el bien y crezcan con esta gran mentalidad, con estas virtudes, con estas características tan lindas a favor de los demás. Entonces les voy a presentar, aquí les dejo a ellos, aquí comenzamos a la derecha y ustedes vayan presentándose por favor para que les vayan conociendo. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto en participar en su programa. Yo soy Francisco Manuel, nuestro grupo se llama Jóvenes al Mando. ¿Y qué estás haciendo, Francisco? ¿Qué estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Cuál es tu situación como joven en cuanto a lo que estás recibiendo en tu propia formación actualmente? Bueno, yo actualmente estoy cursando el cursillo de la facultad. Estoy también como líder de este grupo, estoy llevando la cabeza prácticamente lo que sería la organización juvenil. Jóvenes al Mando, ¿verdad? ¿Y hace cuánto tiempo, Francisco, que comenzó este grupo? Ya 1 año con 7 meses ya es. 1 año con 7 meses. Bueno, pues nosotros vamos a ir hablando un poco más. Ahora estamos presentando, Francisco, entonces estás en el cursillo y me dijiste que estás estudiando, o no me dijiste, me dijiste primer año nomás, pero no me dijiste qué cosa estás estudiando. Y yo estoy probando para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas. Me gusta mucho lo que es la contabilidad. Ciencias Económicas, y por eso quería administrar ya el grupo, ¿verdad? Bueno, y decime un poco, Francisco, con respecto a el trabajo. ¿Estás trabajando o no? ¿O estás estudiando exclusivamente ahora? Exclusivamente estoy estudiando y aparte de este grupo soy voluntario de la Cruz Roja Paraguaya. Presto servicios también. ¿Y ahí qué hacen ustedes, Francisco, en la Cruz Roja Paraguaya? Y prácticamente es voluntariado, es prácticamente todo lo que tenga que ver con el tema de salir en ambulancias, prepararse para salir en ambulancia, ser un futuro socorrista, prácticamente de salir a accidentes y eso. Pero vos ya estás haciendo ese servicio o te estás preparando? Me estoy preparando. Hay un departamento que se llama Departamento de Formación, que tenés que ingresar, tenés que cumplir la mayoría de edad para poder estar en ese departamento, porque es un riesgo total salir en una ambulancia y todo eso. Claro, o sea que tenés luego ese deseo de servir por la pinta, ¿eh? ¿Y cómo comenzaste? ¿Comenzaste con eso o ahora estás entrando en esto de la Cruz Roja? Y la Cruz Roja prácticamente, mi familia desde que comenzó la Cruz Roja, nosotros estamos ya prácticamente ya hace como 18 años ya. A la cuenta. O sea, tu mamá y tu papá son los que están en la Cruz Roja. Mi mamá y comenzó con mi hermano. Con tu hermano. Ya. ¿Y de dónde son ustedes? Eso tampoco nos dijimos. ¿De dónde están viniendo ustedes, Francisco? Nosotros somos del departamento central de Ñemby, de la ciudad de Ñemby somos. Ya, del departamento central. Muy bien, Francisco. Bueno, vamos a pasar entonces ahí a la derecha. Vamos a escucharte, tu nombre, tu apellido y cómo es la cuestión esto del grupo después enseguida.
Mi nombre es Fiorella Vareiro y tengo 17 años. Soy la secretaria del departamento del Grupo Jóvenes al Mando. Sos la secretaria. La secretaria. ¿Y qué se hace allí, Fiorella, como secretaria? Mi labor es escribir sobre las actividades que nosotros hacemos. Ah, escribir, o sea, estilo acta ya eso. Sí. ¿Y tienen reunión que ustedes? Sí, solemos tener. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos jóvenes están actualmente en este grupo Jóvenes al Mando? Estamos actualmente 15, pero lo que nosotros participamos somos 8. Más o menos 8. ¿Y los otros qué son? ¿Figuretti? Y son voluntarios. Bueno, o les salvalo a los otros, ¿eh? Bueno, les felicito. Bueno, entonces vos sos secretaria, etc. ¿Y vos, Fiorella, qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Sí, estoy en el último año. Estoy siguiendo salud porque quiero ser nutricionista. ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere decir en el último año de nutrición? ¿O último año de qué? No, en el último año, el tercer año. ¿El Salud. tercero de la media? Sí, el tercero de la media. Tercero de la media, por eso tenés que decirme, puede ser el Tercero último de la año de la media. facultad, el último año de nutrición. Tercero Bueno, de la ¿y media. dónde es tu colegio, Fiorella? Miguel Ángel Torales, que da en Upané. Ah, en Ipané. Allí están. Ya. Y estos otros jóvenes, Fiorella, ya que vos sos secretaria y que tenés toda la lista de estos otros jóvenes que les acompañan, ellos son también de ahí, de esa zona, de Ipané, de Ñembú. La mayoría son de Upané. La gran Y después mayoría. estamos nosotros que somos los hermanos. Ustedes son hermanos. Francisco, tu hermano. Sí, él es mi mayor. ¿Tu mayor? Director. ¿Pero quién manda? ¿Vos o él? Yo. De enseguida, como secretaria vos le haces firmar nomás ya, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, Fiorella con Francisco. Y vamos aquí a presentar a la tercera integrante de este grupo que hoy vienen a visitarnos. ¿Cómo te llamas, niña? Yo me llamo Fiorenza Vareiro, tengo 14 años y estoy en el grupo de Jóvenes al Mando. Estás en el grupo. ¿Y estás comenzando vos, Fiorenza, o ya hace mucho que estás? Sí, estoy comenzando. Porque hace 2 años por ahí ya casi, 1 año, ¿verdad me dijiste, Francisco? ¿Un año cuánto? 1 año 8. 7. 1 año 7. ¿Y ustedes comenzaron con qué cosa? Con la pandemia. Prácticamente nosotros estábamos formando ya un plan de estudio de irnos en los colegios y llegó la pandemia. Prácticamente a iniciar las clases llegó la pandemia. Ya prácticamente comenzó con 2 semanas que no asistiríamos y prácticamente fue un golpe fuerte porque íbamos a comenzar con todos. Claro. Ustedes ya tenían en mente entonces comenzar Así con mismo. ese grupo. Bueno, entonces aquí están con nosotros estos jóvenes que están viniendo desde Ipané entonces, ¿verdad? Ipané, ¿dónde? Ñembú. Ñembú. Bueno, y entonces tienen este grupo que se llama Jóvenes al Mando. Vamos a volver nosotros enseguida con Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales.
Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir, el término capital. No se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo. Y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso, los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo en que compartimos, como siempre, queridos papás, queridos jóvenes, todos, tantas lindas actividades de nuestros jóvenes. Aquí nos visitan Francesco, vos sos entonces el capo, ¿verdad? Jóvenes al mando, vos sos el que está al frente de todo. Me decían ustedes que son 15, pero ahí Fiorella ya me dijo la realidad que son 7, 8 los que están trabajando a full, ¿verdad? A pesar de que ella les salvó a sus compañeros, dice, no son figuretes, sino que son voluntarios. O sea, cabe que tienen fuerza de voluntad, ¿verdad? Y tienen deseo de venir, vienen. Bueno, pues está bien, hay que entusiasmarles y ustedes, verdaderamente, eso que están haciendo es maravilloso. Yo les digo porque trabajar con los jóvenes no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil, pero si ustedes mismos son capaces de agarrarles, de entusiasmarles, ¿verdad? Y que les acompañen, esos son momentos maravillosos para la propia formación también del grupo y la formación de los mismos jóvenes. Bueno, entonces ahora seguimos, Francisco. Yo quiero saber cómo surge, explícanos un poco ahora cómo surge este grupo, Jóvenes al Mando. El grupo se formó a la necesidad que cada joven estaba necesitando. Prácticamente estamos en el país donde el suicidio es la alternativa para un joven. Y eso es lo que yo quiero evitar, ser un apoyo para ellos, en que otros jóvenes vean lo que a raíz de problemas poder salir adelante con justo una publicación o justo una actividad y les salvamos. Esa es mi mentalidad, que vean jóvenes lo positivo que hacen. Y decime un poco, eso vos hiciste, me dijiste, un curso de psicología, ¿verdad, Francisco? Sí. Ahí con lo de la Cruz Roja. Con la Cruz Roja. ¿Y cómo ellos suelen hacer? ¿Cómo invitan hacia los jóvenes que quieren ir a hacer un curso de formación, de preparación? Y sí, hacen capacitaciones. Fue con el licenciado Alvarenga, fue en esta cuarentena donde prácticamente resaltó la cruda realidad que estamos pasando, porque el suicidio es una alternativa que tenés en primera instancia y es la más penosa, la que no tiene vuelta atrás, por decirlo de esa manera. Es una decisión. Y con respecto a la realidad que vos vivís ahí en Ñemby y que conocés un poco la realidad de los jóvenes, hay muchos jóvenes que tienden a eso, Francisco, al suicidio, sí, a decir esta es la última alternativa. Sí, nosotros vivimos en carne propia lo que es perder a
a alguien que tome esa decisión. Así, o sea, muy, muy cercano. Muy cercano. Ok. Y de raíz de ahí yo ya quise ayudar, pero no sabía todavía cómo. Todavía tenía la idea de ayudar, pero no sabía cómo quería transmitir, haciendo propagandas, haciendo esto. Y después de ahí nace el grupo. Y entonces esto de Jóvenes al Mando, más o menos, ¿qué es lo que está queriendo significar? ¿Al mando de tu vida? ¿Al mando hacia Así dónde entonces mismo. está apuntando? Así mismo, a raíz de que son jóvenes lo que queremos ayudar, de ahí viene la palabra jóvenes. Claro. Y al mando es de tomar acción, tomar posta, vamos a decirlo. Entonces, jóvenes al mando. Qué interesante entonces, y sobre todo nos damos cuenta, ¿verdad, queridos jóvenes, queridos padres, cómo nosotros reaccionamos ante realidades concretas, ¿verdad?, que vamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra vida, o cuando nos tocan las experiencias, justamente lo que Francisco nos está narrando, el hecho de que algo tan cercano, algo que les toca verdaderamente al corazón, y eso nos vuelve muy sensibles. Pero lo lindo es la reacción también positiva, en el sentido de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes? Bueno, ahora vamos a hablar un poco contigo, Fiorella, vos que sos la secretaria. ¿Cómo ustedes están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo llaman? ¿Cómo estos jóvenes fueron sumándose a esta organización de ustedes, Jóvenes al Mando? Y a través de nosotros hacíamos flyer y alzábamos en el Instagram, en el Facebook, y así nos escribían y así querían formar parte del grupo. Y siempre le pasaba el contacto a mi hermano, o sea, al director, y él les escribía y así la aceptábamos. Y así directamente ustedes hablaban más bien con sus compañeros, o hablan, porque sigue todavía el grupo, ¿verdad? Sí. Sigue en pie. ¿Y qué tal la respuesta de esos flyers que ustedes enviaban, esos flyers que ustedes hacían llegar a sus compañeros? ¿Qué respuesta tenían de los otros jóvenes? Y que querían ser parte del grupo, que querían formar con nosotros para poder ayudar a todos los que necesitaban. ¿Qué edad más o menos tienen estos jóvenes? Entre 17 y 18. Y ella es la menor. La del menorcita. grupo, sí. Que es hermana también de ustedes. Sí, La familia completa. sí. Bueno, ¿y cuántos son ustedes en la familia? Somos 5. ¿Con tu mamá y tu papá? ¿O no? 6, O sea. 7 somos en realidad. 7, ¿verdad? 5 hijos. 5, ya. Y entonces, ¿y ustedes 3? ¿Y los otros 2? Ellos no entran en el grupo. Uno tuvo que irse a otro lado y el otro trabaja, el mayor. Ya, exactamente. Bueno, entonces así ustedes son 5 hermanos, de los cuales 3 están metidos a full con esta realidad, Jóvenes al Mando. Y los otros que se adhieren a ustedes también vienen con esa intención, con ese deseo de ayudar, de trabajar, de apoyar. ¿Entienden esta decisión que ustedes toman como grupo? ¿Qué es lo que están haciendo así directamente con los otros jóvenes y dónde ustedes realizan estas actividades? Realizamos normalmente en nuestra casa, en mi casa, y nosotros ahí nos hablamos y nos ponemos de acuerdo para decir dónde nos vamos a ir a hacer una actividad, olla popular o a hacer alguna donación. Ya. Francisco, vos me hablaste también hace rato de la cuestión de las ollas populares. Y esto, ¿cómo tenemos que enmarcar, ¿verdad?, dentro de este otro deseo que ustedes tienen, sobre todo de ayudar a aquellos jóvenes que se encuentran en situaciones también un poco de desesperación, ¿verdad? Pero aquí entra también lo de las ollas populares. ¿Cómo ustedes dieron esta idea para prestar este servicio tan lindo también? Y bueno, fue una decisión radical porque la esencia de lo que era nuestro grupo era prácticamente irnos a colegios con psicólogos a hablar, dar un mensaje positivo, hacerle pasar un rato, tal cosa, que se distraigan. Después llega la cuarentena y fue algo radical, teníamos que ver qué podíamos hacer porque no se podía hacer reuniones, no podíamos salir, teníamos estrictas reglas que teníamos que seguir. Después salen las publicaciones en la tele, tanto que no tenían ollas, que estaban pasando hambre. Después yo paso por una zona que fue nuestra primera ayuda, que fue la Capilla Virgen de Fátima de la ciudad de San Antonio, barrio Bachucarro, que comenzamos ahí con una olla popular, hicimos donación de panificados, conseguimos donación,
era prácticamente muchísima gente que suelen asistir a su comedor. Y fue ahí como comenzamos, fue ahí prácticamente cuando pasamos por esa zona, vimos que estaban haciendo eso y prácticamente a mí me llamó mucho la atención. Ya sé qué vamos a hacer, dije. Nos vamos a cerrar la puerta, nos vamos a esperar que vuelva al colegio y hacer lo que vamos a hacer. Ahí fue donde nace. O sea, como un llamado vocacional y ahí Sí. nace. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, algo tan interesante. Nosotros volvemos enseguida con Jóvenes para los Jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en este domingo. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro. Estamos ya en el 30º domingo del tiempo ordinario, es decir, el domingo número 30. Recordemos que son 34 domingos en este camino. Que sería la gran fiesta de Cristo Rey. Al concluir el ciclo ordinario, nosotros llegamos a Cristo Rey. Esta gran fiesta es la celebración de nuestra resurrección. La resurrección que se diseña acá, dice, va de pañande peña genduba ekwe peñande yara me va peñande ñamoy peñande coebe, es decir, vida nueva, vida renovada. Y hoy la palabra del Señor una vez más viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo con el profeta Jeremías esta primera lectura, capítulo 31, 7 al 9. Seré un padre para Israel, ñande yara. Así dice el Señor: griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde los rincones del mundo. Qué gran multitud retorna. Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos. Los guiaré hacia corrientes de agua por camino llano y sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Qué linda la palabra del Señor. Estamos volviendo del exilio, queridos amigos. El Señor también jubiloso Él, porque Él mismo se da cuenta que el pueblo está respondiendo. Agoanga entonces ñandillara y tereías e bueno, y yo les voy a hacer de un papá. Yo como padre, creador de ustedes, los atraeré hacia mí. Y aquí ustedes vivirán contentos, vivirán en la paz y en la serenidad. Pero para eso ciertamente, queridos hermanos, tenemos que descubrir la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de un Dios que nos renueva. Allá es Agüeya, Yaguataña, y Nayajaba lleva hacia la gran fiesta de Cristo Rey. Y eso quiere decir, le reuniré a todos, enfermos, lisiados, ciegos. Lo importante es reconocer y saber que allí está el Señor que nos espera y el Señor que nos quiere siempre curar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y cure todas nuestras heridas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos, y hoy estos jóvenes que vienen del grupo Jóvenes al Mando. Ellos son hermanos, ¿verdad? Sí, Francisco, Fiorella y Fiorenza, que han comenzado con este grupo tan interesante, Jóvenes al Mando, sobre experiencias reales, así, experiencias que nos llaman la atención. Y ahora estábamos hablando, Francisco, que ustedes pasando cerca de la capilla, dijiste, ¿verdad? Sí. Virgen de Fátima, ahí donde ves lo que ellos estaban realizando y como que te llama también la atención, ¿verdad? Sí. Al comienzo, ¿qué ustedes hacían? Ustedes donaban algo, panificados. Llegamos a donar, sí. Sí, fueron a donar. Pero después eso también les sirvió a ustedes como ejemplo lo que estaban viendo, que también ustedes podían hacer. Así ¿Qué es lo que mismo. vos dijiste ahí?
esto es lo que nosotros podemos hacer. Sí. ¿Y dónde comenzaron a hacer ustedes esto, Francisco? Bueno, en la primera actividad de olla popular fue con la Capilla Virgen de Fátima. Ahí comenzamos, ayudamos, prácticamente prestamos servicios con ellos. Luego fue en la parroquia Perpetuo Socorro del departamento de Asunción, que fue una espectacular organización. Fue para el mes del Día del Niño, que repartimos juguetes también en San Antonio. Y fue así prácticamente lo que el grupo quería transmitir, pero de una manera diferente. Porque estábamos ayudando a jóvenes que estaban pasando mal prácticamente porque no tenían para comer. Porque es la cruda realidad, no tenían para comer. Porque vos ves ahí en el momento la necesidad, la alegría que va a comer. Claro. O sea, los mismos chicos, uno se da cuenta, ¿verdad? Sí. Cuando le ve a usted, les recibe con los brazos abiertos y ese corazón también, pero de personas generosas. Bueno, hablando, Francisco, de personas generosas, ¿cómo hacían ustedes? Porque ¿a cuántos chicos ustedes más o menos le daban de comer todos los días? Y prácticamente nosotros nos acoplábamos nomás directamente. Se acoplaban. Sí, prácticamente así. Por ejemplo, una organización va a hacer una olla popular. Bueno, hablamos y nos dicen, bueno, necesitamos cierta cantidad. Vemos para conseguir, vemos los medios, tratamos de conseguir exactamente más de lo que nos piden para que nos falte. Claro, claro. O sea que ustedes son más bien los que proveen, por decirlo así. Y vamos a decirlo de esa manera. Claro, porque entonces comienzan. ¿Y cómo hacen? ¿Se va negocio por negocio, casa por casa, golpean en las casas de las familias? ¿Cómo van haciendo? Y prácticamente nuestras actividades son así. De esa manera nosotros conseguimos, si no son el famoso padrino del grupo, que son los que nos ayudan prácticamente a conseguir algunas cosas. Aparte de ellos, nosotros organizamos distintas clases de actividades para conseguir. Y la más principal y la más emotiva y la esencia es la venta de chupetines. Es así como comenzó prácticamente nuestro grupo, porque lanzó una compañera la idea y a mí me encantó. Prácticamente me gustó. Fue algo tan sencillo y tan noble la actividad. ¿Cuál fue? ¿Qué actividad fue? Fue venta de chupetines. En una actividad así, estamos reunidos, estamos prácticamente tomando tereré y dice ella, ¿y qué tal si hacemos una actividad para recaudar fondos ya nomás ya? Y yo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer hamburgueseada ni nada de eso, yo digo. Y vender algo, ¿y qué podemos vender? Y ella dice, chupetines. Vos le das una cantidad, chupetines. Y así comenzó, así claro. Prácticamente fue. Después ya fuimos implementando el tema de vender llaveros con el logo del grupo, adhesivos, y bueno, fue así como comenzó. Claro. Y eso tienen ustedes también, los adhesivos y todas esas cosas. Sí. Qué interesante, bueno. Y ahora, ¿cómo se están proyectando, Francisco? ¿Qué es lo que están pensando y cómo ustedes quieren seguir con este grupo? Y sobre todo con la hermosa forma de trabajar. Y bueno, prácticamente ahora que están comenzando prácticamente a abrir los colegios, normalmente vamos a decirlo, estamos hablando con la licenciada Garcete, la psicóloga, estamos planificando irnos en colegios ya, dar charlas ya, para no perder la esencia del grupo, prácticamente de lo que fue la creación, vamos a decirlo de esa manera. Sí. O sea, esa era la primera, ¿verdad? El objetivo, o sea, sí. No solamente quedarse y centrarse en el aspecto de las ollas populares, ¿verdad? Así mismo. Sino que eso surgió a raíz de que tampoco podía ir a los colegios, estaban todos cerrados, ¿verdad? Bueno, ¿y ustedes sus reuniones suelen hacer entonces en tu casa, con los jóvenes? Sí, ahora mismo comenzamos otra vez a hacer en casa. Antes, el año pasado, hacíamos nomás por Zoom. Decíamos, bueno, chicos, virtual, vamos a... Sí. Todo, por Zoom. Por Zoom. ¿Y qué tal? ¿Y se sumaban ahí? Sí, se sumaban, tipo, te alegraba el tiempo, te alegraba y fuera de bola, sí, muchas experiencias ya por Zoom. Y Francisco, ¿y cómo uno ve así a las familias y a la gente ante una iniciativa así tan noble, tan linda que ustedes hacen? ¿Cómo responden las familias cuando ustedes se van y le piden, che, ¿podemos dar algo para nuestra olla popular, por ejemplo? En general, ¿cómo les recibe la gente? Y no te quiero mentir, te voy a ser sincero. Sí. Como el blanco y el negro. Así. Hay gente que piensa que estábamos haciendo mal, algunas personas desconfían. Fue difícil. Yo, carne propia, admiro mucho a la gente que tiene una fundación o un centro de asistencia, porque no es fácil. Hay mucha gente que te desconfía. Para mí fue muy difícil porque tuve que escuchar muchos obstáculos. Tuve legalmente, siendo sincero, tuve obstáculos. ¿Y qué es lo que más, por ejemplo, algunos te decían o te daban a entender?
Y prácticamente decían, este no es para tu droga. Ay, así lo diré. Así directo, que me dolían porque yo le llegué a comentar a mamá, vos me ves como cara de drogadito. Y me dice, no, porque... Y así me dijo tal persona. Bueno, pues le preguntaste a tu mamá, o me ves mamá con cara de drogadito, y tu mamá te va a decir, sí, mi hijo. ¿Así? Vos le conoces a tu mamá, ¿verdad? Le va a decir, sí, mi hijo. Bueno, pues la mamá le quiere mucho a los hijos, aunque le ve ahí que está borracho, mamá me vio con cara de borracho, y no, mi hijo. Bueno, y entonces así le decía, esto es para tu droga, o algo por el estilo. Algunos querían hacerse el chistoso, tipo, claro. Pero ya te marca, ya tipo te desanima prácticamente, pero si no tenés obstáculos, no tenés experiencia, y si no tenés experiencia, no sabes contar a la gente para poder transmitirlo. Entonces, claro. Tomo de ese lado, pero no fue fácil. Pero después, Francisco, eso se fue notando, se fue viendo. Sí. O sea, la comunidad fue notando que no era para tu droga o para otro cualquier virus, sino que era para servir. Se fue notando. Se fue notando, mucha gente se prendió a las actividades. Tiene su proceso. Claro, tiene su proceso. Así mismo, como decir, tiene su proceso. Imagínate, si ya conmigo, yo muchas veces también envío así, ¿verdad? Para nosotros también cuando teníamos la pandemia, nosotros pedíamos también como fundación, ¿verdad? Etcétera. Y lo mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? No decía, este biopaís no es para tu droga, no me decían a mí eso, ¿verdad? Pero decían cualquier cosa, ¿verdad? Así mismo. Incluso algunos ahí en la parroquia mía, yo tuve 2 o 3 personas por ahí, ¿verdad? Que más o menos no decían esas cosas, ¿verdad? Pero más o menos como que no ven el servicio, ¿verdad? Sino que... ven nomás lo que... Exactamente. Bueno, pues está bien, pero esas son cosas del Evangelio, ¿entendiste? No es que todos te van a aplaudir, pero les felicito que tuvieron fuerzas y que ustedes que son jóvenes y afrontaron esta situación. ¿Y ahora cómo están viendo? ¿Están viendo en positivo? ¿Están entusiasmados ustedes? Y prácticamente sí. ¿Están entusiasmados? Sí, porque inclusive ya prestamos servicio en el Cerro de Ñemby. Nuestro grupo fue a ayudar para el tema del vacunatorio y tipo que se prenda para esta clase de actividades. Sí. Me emociona y tipo me sigue todavía alentando para seguir. Claro. Porque obviamente tuve etapas que quise tipo, en serio que yo voy a poder. Claro, como que uno se desanima. Bueno, entonces estamos hablando con estos jóvenes que vienen desde Ñemby. Y este es el grupo Jóvenes al Mando, que ojalá que también cada uno de nuestros jóvenes tengan al mando su propia vida y ese deseo de servir, de hacer tantas cosas positivas a favor de los demás. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con el grupo de Jóvenes al Mando. Francisco nos estaba explicando todo lo que significa, ¿verdad? El objetivo, el trabajo, como también están las cosas positivas, las cosas lindas que uno va recibiendo, pero también no todo es, como decimos siempre, dulce de leche, no todo es fácil, siempre encontramos dificultades en la vida, siempre encontramos situaciones, ¿verdad? No tan fáciles, pero hay que ir afrontando. Uno no tiene que tener miedo, sobre todo si está queriendo hacer el bien. Lo importante es hacer el bien y como dice la frase, sin mirar a quién, ¿verdad? Sin mirar a quién, sino que tenemos que mirar lo que queremos ofrecer de acuerdo a esas cualidades, talentos, riquezas. Pero siempre estaremos, ¿verdad?, entre la cizaña y el trigo, los dos que tienen que crecer juntos, el bien y el mal. Pero al final, ciertamente que el trigo que es tomado, el trigo que es llevado a lo positivo, y sin embargo la cizaña dice que es atada y tirada al fuego. Bueno, querida, vamos a comenzar con Fiorenza. Nosotros en este momento tenemos la partecita, ¿verdad?, dejar un mensajecito, Fiorenza, a tus compañeritas. Vos están en el 9º grado, dijiste, ¿verdad? Y entonces, octavo grado, casi ya te hice uno más, ¿verdad? Ahora pero es todo por virtual, Fiorenza. Sí. Todo virtual. ¿Y qué tal, Pio? ¿Y se estudia, Pio? ¿Se aprende algo? No,
Sí. No, sí, algo. Bueno, ¿y qué vos le vas a decir a tus compañeritos, sobre todo ahora vos que estás dentro de este grupo Jóvenes al Mando? ¿Cómo le vas a entusiasmar y qué le vas a decir a estos chicos, compañeros tuyos? Y que vengan, que se unan al grupo. Que se unan al grupo, que vengan, que trabajen y que estén con ustedes. Bueno, muy bien. Y vos, Francisco, vos que estás al mando de este grupo, ¿qué les dirías? Y sobre todo también a las personas, ¿verdad? A los que les acompañan. Además de agradecerles, ¿verdad? Porque les acompañan y les ayudan para que puedan realizar esta hermosísima actividad. Y la verdad, en mi mensaje personal, desde mi punto de vista, que no se desanimen, que cada proyecto que tenés o cada anhelo que querés hacer, que no se desanimen. Es súper difícil, es como la tormenta está, pero sale el sol. Que no se desanimen para ver. Claro, hay que estirar la perseverancia, ¿verdad? Justamente Lucas, que habla en su evangelio interesante, cuando habla de los talentos, porque estos son talentos, ¿verdad? Que Dios te regala para que puedas hacer cosas lindas. Y dice, ese que tiró la semillita en tierra fértil, dice, es la que creció muy bien. Pero después no es que simplemente esa tierra es fértil, había sido y crece, sino que después dice, todo esto tiene resultado por la perseverancia, es decir, que uno tiene que producir verdaderamente, uno tiene que empeñarse. Y para eso necesita ser perseverante, porque si no uno se desanima ante cualquier dificultad. Bueno, y ahora le vamos a preguntar a Fiorella, entonces, ¿cuál es el mensaje que le querés decir, ya que vos sos la secretaria? Seguramente que le vas a llamar por teléfono, le vas a escribir una carta, no sé qué cosa, a la gente, a los jóvenes que se acerquen, o vas a seguir enviando los flyers también por ahí, ¿eh? Siempre los flyers. Y que se unan a nuestro grupo, que nosotros estamos para ayudar y que sin problema le vamos a aceptar. Serán bienvenidos siempre. En serio, siempre. O sea, son bienvenidos, sí. Y con ese deseo también de que ellos puedan dar ese granito de arena. Y bueno, queridos jóvenes, así nosotros estamos concluyendo nuestro programa hoy con estos jóvenes que vienen a visitarnos, Jóvenes al Mando. Y queremos tomar, como siempre, desde la palabra de Dios, este pasaje tan hermoso del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13, desde el versículo 24 que nos habla. Mateo nos trae el ejemplo del trigo y la cizaña. Dentro del contexto de Mateo nos está mostrando la dificultad que existe justamente de los primeros cristianos, los judeocristianos, con esa realidad pagana o con esa realidad judía que tampoco le aceptaba a Jesucristo. Y entonces todas las actividades que iban haciendo siempre miraban de una manera desconfiada. Y por eso San Mateo les dice, acuérdense que todo lo que vamos nosotros sembrando, ustedes tienen que saber que dentro de ese sembradío encontraremos también hierba mala. Y esa hierba mala nunca muere, ya oían, o sea que siempre estará ahí, hinchándonos durante todo el tiempo. Lo importante, Lucas después acrecienta y dice que tenemos que ser perseverantes. La perseverancia es esencial para llevar adelante cualquier proyecto de nuestra vida, nuestros estudios y más aún de estas lindas iniciativas a favor del prójimo. Porque de cierta manera es lo más difícil, porque nosotros de por sí solos no podríamos hacer tantas cosas a favor de tanta gente y a favor de la sociedad, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aunar a la gente, aunar a las personas, aunar a las familias y así entonces juntos podemos hacer el bien a tantas personas. Cuanto más somos en la comunidad que estamos a favor de un proyecto, nos unimos y cada uno da su granito de arena, ese proyecto ciertamente que florece y tiene un resultado mucho más positivo. Es lo que siempre decimos, ¿verdad? Por eso que también nosotros mismos, si hoy estamos aquí compartiendo con ustedes, no es porque el Paicabaña o no sé quién, ¿verdad? Sino que es porque hay detrás de todo esto un gran grupo que apoya, que está de acuerdo, que quiere comprometerse y que quiere hacer el bien y ofrecer lo mejor de sí mismo. Pero recordemos que en ese trabajo nos encontraremos con el trigo y la cizaña. Y les propuso esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Qué lindo cómo concluye, y esta es también para nosotros la enseñanza de esta parábola. Las parábolas son cuentos, enseñanzas así tan sencillas que nos hacen comprender cómo nosotros tenemos que comportarnos también en la vida. No tener miedo ante las dificultades. Justamente lo que aparece aquí entre nosotros es lo de la cizaña. Ese es el mal, ¿verdad?, que aparece entre nosotros. Y dice, si nosotros arrancamos la cizaña, también corremos el peligro de arrancar lo positivo. Entonces, queridos jóvenes, querida familia, hoy al recibir aquí a los jóvenes al mando, también nosotros queremos emular, es decir, vamos a mirar un poco como modelo, sabiendo que en nuestra vida, que en nuestro trabajar, en lo cotidiano, vamos a encontrar muchas dificultades. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les agradezco, queridos jóvenes. Entonces, Fiorella, después Francisco y Fiorenza. Entonces, que el Señor les bendiga y sobre todo en este proyecto, en este trabajo que están realizando. Y a ustedes, queridos jóvenes, querida familia, que se entusiasmen siempre. Hay tantas cosas por hacer. Y cada uno es muy creativo en la medida en que abre los ojos, mira y se da cuenta de la realidad que lo está rodeando. Y es a esa realidad a la que nosotros tenemos que responder. Y el Señor pone nuestro corazoncito para que podamos sensibilizarnos y hacer algo por los demás. Tal vez es algo pequeño, pero sin embargo, como ese granito de mostaza, después también va creciendo. Y eso es lo que nosotros queremos para la construcción del reino de Dios, para la construcción de nuestro Paraguay. Nos despedimos por el día de hoy. Les saludo a todos y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.